Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Rojas Briano y soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada por la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y hoy, como parte de la materia de Fisiopatología Aplicada 3, hablaremos de leucemia. Comenzaré por definir qué es la leucemia. Y bueno, la leucemia es el término general que es utilizado para referirse a algunos tipos distintos de cáncer en la sangre. Entre estos destacan cuatro principales: la leucemia linfoblástica aguda, la mieloide aguda, la linfocítica crónica y la mieloide crónica. Comencemos por revisar la leucemia linfoblástica aguda. Y bueno, esta se define como la enfermedad clonal de carácter maligno y progresivo que se origina en la médula ósea. En esta, las células hematopoyéticas son reemplazadas por precursores linfoides inmaduros denominados linfoblastos, que invaden a la médula ósea bloqueando el proceso normal de hematopoiesis. Este reemplazo de linfoblastos por elementos hematopoyéticos genera una disminución marcada de la producción de células sanguíneas normales. En relación a su proceso fisiopatológico, tenemos que los linfoblastos son detenidos en una etapa precoz de desarrollo debido a una expresión anormal de genes que genera una translocación cromosómica o una anormalidad en la cantidad de cromosomas. Estos linfoblastos inmaduros proliferan y disminuyen el número de células sanguíneas y como consecuencia se produce un descenso que de forma simultánea genera anemia, trombocitopenia y neutropenia. Cabe mencionar que los linfoblastos proliferan también en otros órganos diferentes a la médula ósea, como son el vaso, hígado y ganglios linfáticos. Una vez dentro, causan el agrandamiento de estos órganos. Además, el organismo pierde capacidad de defensa contra infecciones. En relación al grupo de población más vulnerable, tenemos que este tipo de leucemia se presenta mayormente entre niños y niñas, teniendo el 74% de casos de leucemia pediátrica. Continuemos con la leucemia mieloide aguda. Y bueno, esta se define como la patología de la médula ósea en la que precursores hematopoyéticos son detenidos en una etapa temprana de desarrollo, es decir, son progenitores inmaduros que se desplazan e inhiben el crecimiento de la hematopoiesis normal. En la leucemia linfoblástica, el cambio canceroso tiene lugar en un tipo de célula de la médula ósea. En la mieloide, el cambio celular tiene lugar en un tipo de célula que suele formar glóbulos rojos y algunos tipos de glóbulos blancos. En cuanto a su proceso fisiopatológico, el proceso de maduración de las células de la médula ósea es detenido durante las primeras etapas de desarrollo debido a varios factores, entre los que podemos destacar antecedentes de trastornos hematológicos, síndromes familiares, exposiciones ambientales e incluso la exposición a drogas. En resumen, el proceso de hematopoiesis normal es suprimido. En cuanto al grupo de población más vulnerable, tenemos que este tipo de leucemia es más común entre adultos mayores del sexo masculino con una edad promedio de 70 años. Sin embargo, posee la capacidad de afectar a todos los grupos de edad y además presenta mayor frecuencia en países desarrollados. Continuemos con la leucemia linfocítica crónica. Y bueno, esta se define como el trastorno monoclonal en el que se producen y acumulan de forma progresiva linfocitos sin capacidad funcional. Estas células sustituyen a las células normales de la médula ósea y de los ganglios linfáticos. Estas células incompetentes interfieren con el funcionamiento de los linfocitos normales, debilitando la respuesta inmunitaria del paciente. En cuanto a su proceso fisiopatológico, tenemos que los linfocitos B son detenidos en las vías de diferenciación, quedando intermedios entre células pre-B y las ya maduras. Incluso son morfológicamente parecidas a estas últimas. Las células B del tipo CD5 positivo que se manifiestan en el manto de los folículos linfoides y producen anticuerpos naturales polireactivos son afectados por células del tipo B CLL. Estas células producen niveles muy bajos de ciertos tipos específicos de inmunoglobulina. En resumen, en este tipo de leucemia, los linfocitos B, CD5 positivos, sufren una mutación maligna o tumoral, acumulándose en la médula ósea y generando una diseminación ulterior a tejidos linfoides y a ganglios linfáticos. A medida que este tipo de leucemia progresa, se genera una hematopoiesis anormal, la presencia de anemia, trombocitopenia, neutropenia e incluso una menor producción de inmunoglobulinas. Cabe mencionar que en estos tipos de pacientes
presenta una alteración de la respuesta de anticuerpos y, por tanto, mayor susceptibilidad a enfermedades autoinmunitarias. En cuanto al grupo de población más vulnerable, hay mayor incidencia entre hombres blancos con edad promedio de 58 a 72 años. Y finalmente tenemos a la leucemia mieloide crónica. Esta se define como el trastorno mieloproliferativo que se caracteriza por el incremento en la proliferación de la línea celular granulocítica sin que exista una pérdida de la capacidad de diferenciación. Como consecuencia, se genera un incremento de granulocitos y sus precursores inmaduros, incluyendo blastocitos ocasionales. Este tipo de leucemia representa alrededor del 15% de las leucemias adultas y se presenta en 3 fases. La primera, la fase crónica, que es la fase inicial, que dura de meses a años. La acelerada, que es el fracaso terapéutico y la evolución clonal. Y la tercera, que es la blástica, que es la acumulación de blastos extramedulares. En cuanto a su proceso fisiopatológico, tenemos que la leucemia mieloide crónica resulta de una anomalía adquirida que afecta de manera directa a las células madres hematopoyéticas. Fisiopatológicamente se produce una traslocación que resulta en un cromosoma 22 acortado y que reubica un oncogen denominado ABL del brazo largo del cromosoma 9 a una región específica del brazo largo del 22 denominada Bracket Point Cluster. El gen que resulta de la fusión entre estos dos codifica una proteína quimérica con una fuerte actividad de tirosina sinasa. Así pues, la cantidad de glóbulos rojos suele ser menor a niveles normales, generando la presencia de anemia. Por su parte, los glóbulos blancos producidos son muchos y casi normales en su forma de funcionar, por lo que el conteo es alto y de crecimiento continuo. Si este tipo de leucemia no se trata a tiempo, puede generar que el flujo de sangre disminuya y la anemia se agrave. En cuanto al grupo de población más vulnerable, tenemos que resulta igual entre hombres y mujeres adultas. Y bueno, finalmente tenemos la bibliografía para que sea fuente de consulta. Y bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias.